No quiero a nadie más en esta casa. El grito de Diego Montero reverberó por los pasillos de la mansión, haciendo que los cuadros en las paredes temblaran. Una ama de llaves, entre lágrimas, cruzó apresuradamente el vestíbulo, siendo la 15ª empleada en abandonar la residencia en los últimos 3 meses. En el piso superior, oculto tras una imponente cortina de terciopelo, el pequeño Mateo abrazaba sus rodillas contra el pecho, con sus ojos marrones llenos de lágrimas, observando cómo otra persona se iba. El niño de 8 años ya conocía esa escena de memoria. Primero venían los gritos de su padre, después el sonido de tacones apresurados sobre el piso de mármol, y finalmente, el portazo de la pesada puerta de roble. Era así desde que su madre, Elena, se había marchado 3 años atrás, llevándose consigo toda la alegría de aquella casa. Desde entonces, la mansión Montero se había convertido en un mausoleo de lujo, donde el silencio solo se rompía con discusiones y despedidas. Diego Montero ajustó su corbata italiana frente al espejo veneciano, sus ojos reflejando la misma frialdad del mármol que cubría las paredes. A sus 45 años, había construido un imperio empresarial que hacía que los periódicos económicos compitieran por entrevistarlo. Su rostro severo aparecía en las portadas de las revistas de negocios, siempre acompañado de titulares sobre sus adquisiciones millonarias. Sin embargo, mientras su imperio crecía, su hijo se marchitaba en algún rincón de aquella casa vacía. Señor Montero, llamó Carmen, el ama de llaves que había resistido 20 años en su servicio y estaba a punto de jubilarse, la última candidata ha llegado para la entrevista. Diego suspiró, molesto por la interrupción. En las últimas semanas, desde que Carmen anunció su retiro, había entrevistado a decenas de candidatas. Ninguna parecía adecuada para administrar una casa del tamaño de la mansión Montero. «¿Qué pase?», respondió secamente, sin apartar los ojos de los documentos sobre su escritorio de caoba. La puerta del despacho se abrió, y Ana Valencia entró con pasos suaves pero decididos. A sus 30 años, su rostro irradiaba una serenidad que contrastaba con su ropa sencilla. Sus ojos color miel transmitían una calma que parecía desentonar con el ambiente austero del despacho. «Por favor, tome asiento», indicó Diego, señalando la silla frente a él sin levantar completamente la vista de los papeles. Era su manera habitual de establecer dominancia, una táctica que utilizaba tanto en negociaciones millonarias como en simples entrevistas domésticas. Ana se sentó con dignidad, sus manos descansando suavemente sobre el pequeño currículum que llevaba. «Le agradezco la oportunidad, señor Montero». Su voz era melodiosa y firme, sin mostrar el nerviosismo que cabría esperar frente a uno de los empresarios más influyentes de la región. Solo entonces Diego levantó la mirada, sorprendiéndose ante la presencia serena de la mujer frente a él. Había algo distinto en ella, algo que no lograba definir. No era su belleza, aunque era innegablemente hermosa de una forma natural y sin afectación, sino una especie de luz interior que parecía iluminar el ambiente, siempre tan sombrío, de su despacho. «Su currículum es». Hizo una pausa calculada, modesto. «Sí, señor. Trabajé durante 10 años en la casa de la familia Ruiz, hasta que doña Mercedes falleció el mes pasado. Cuidé de ella en sus últimos días, así como de su casa y de sus nietos durante toda la última década». La mención de los Ruiz captó la atención de Diego. Mercedes Ruiz había sido una de las mayores benefactoras de la ciudad, conocida por su generosidad y por su impecable gusto en la gestión de su hogar. El hecho de que Ana hubiera trabajado para ella tanto tiempo era una referencia considerable. En ese momento, un ruido de algo rompiéndose resonó en el pasillo, seguido por el sonido de pasos apresurados. Diego cerró los ojos, intentando contener su irritación. Sabía que era Mateo, probablemente en otra de sus torpes intentos de llamar la atención. Para su sorpresa, Ana se levantó instintivamente al escuchar el sonido. «Con su permiso», dijo, ya dirigiéndose a la puerta. Diego, intrigado por aquella inesperada iniciativa, la siguió por el pasillo. Encontraron a Mateo agachado, intentando recoger los trozos de un antiguo jarrón chino roto. Sus pequeñas manos temblaban, y lágrimas silenciosas recorrían su rostro. «Lo siento, papá», murmuró el niño, con una voz casi inaudible. «Solo quería ver mejor al pájaro en el jardín». Antes de que Diego pudiera pronunciar su habitual reprimenda, Ana ya estaba arrodillada junto a Mateo, apartando con suavidad los fragmentos cortantes de las pequeñas manos del niño. «Hola, pequeño», su voz era suave como la miel, «todo está bien. Los accidentes pasan. Vamos a cuidar primero esas manos, ¿de acuerdo? Luego nos preocuparemos por el jarrón».
Mateo levantó la mirada y encontró la sonrisa acogedora de Ana. Para asombro de Diego, su hijo, que llevaba meses sin apenas dirigirle la palabra a nadie, respondió con una pequeña sonrisa tímida. El pájaro, continuó Ana mientras limpiaba delicadamente las manos del niño con su propio pañuelo, ¿era un cardenal? A mí también me encanta observarlos. ¿Sabías que siempre vuelven a los mismos lugares para construir sus nidos? Los ojos de Mateo se iluminaron. ¿De verdad? Lo vi aquí ayer también. Diego observaba la escena, con una sensación extraña formándose en su pecho. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que vio a su hijo sonreír así? ¿Desde que escuchó su voz cargada de entusiasmo genuino? Señor Montero, Carmen se acercó discretamente, ¿debo llamar a otra candidata? Diego continuó mirando mientras Ana guiaba a Mateo con gentileza hacia la cocina, prometiéndole enseñarle cómo hacer un vendaje divertido que se pareciera a la cara de un pirata. La risa infantil de su hijo resonó en los pasillos por primera vez en años. No, Carmen, respondió él, con una voz que delataba un ligero temblor de emoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Creo que acabamos de encontrar exactamente lo que necesitábamos. Lo que Diego no sabía, mientras observaba a Ana y Mateo alejarse, era que ese momento aparentemente simple marcaría el inicio de una profunda transformación en su vida. La llegada de Ana no sería solo la contratación de una nueva empleada, sino el primer paso de un viaje que lo obligaría a enfrentar sus propias barreras emocionales y a redescubrir el verdadero significado de la familia. La mansión Montero, con sus pasillos vacíos y silenciosos, estaba a punto de experimentar un nuevo tipo de riqueza, una que ningún saldo bancario podría comprar. La llegada de Ana transformó la rutina de la mansión Montero como un viento suave que, poco a poco, mueve montañas. En los primeros días, la nueva Ana comenzó a navegar por los silenciosos pasillos con la delicadeza de quien camina sobre un campo minado, observando atentamente las dinámicas de aquella casa herida. Diego mantenía su rutina inquebrantable, salía antes del amanecer y regresaba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. En sus raras apariciones durante el día, se encerraba en el despacho con sus interminables videollamadas y reportes financieros. El imperio Montero no se construirá solo, repetía para sí mismo, ignorando el verdadero imperio que se desmoronaba bajo su propio techo. Mateo, por otro lado, comenzó a orbitar alrededor de Ana como un pequeño planeta descubriendo su sol. Al principio, solo eran miradas curiosas desde las escaleras mientras ella arreglaba la sala. Luego, preguntas tímidas sobre los pájaros que ella tanto disfrutaba observar en el jardín. Hasta que, una mañana particularmente silenciosa, el niño apareció en la cocina sosteniendo un libro de aventuras desgastado por el uso. ¿Te gustan las historias de piratas?, preguntó él, con voz aún vacilante. Ana, que preparaba el almuerzo, sonrió de esa manera que hacía brillar sus ojos. ¿Piratas? Son mis favoritos. Especialmente aquellos que esconden tesoros en mapas misteriosos. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. Tengo un mapa, exclamó, con una voz llena de entusiasmo que no se escuchaba desde hacía meses. ¿Quieres verlo? Lo dibujé anoche. Así fue como comenzó. La cocina, que antes era un lugar de órdenes secas y comidas solitarias, se transformó en el cuartel general de una revolución silenciosa. Entre tarea y tarea, Ana escuchaba las fantásticas historias que Mateo inventaba, cada una más elaborada que la anterior. El niño tímido y callado comenzó a florecer, sus palabras brotando como un manantial que llevaba mucho tiempo contenido. Carmen, mientras ultimaba los detalles de su jubilación, observaba la transformación con una mezcla de alivio y preocupación. Ten cuidado, niña, le advirtió a Ana una tarde. Al señor Montero no le gusta mucho el afecto. Ana solo asintió, pero continuó con su silencioso trabajo de reconstrucción. Bajo sus cuidados, la mansión empezó a respirar nuevamente. Las cortinas, que antes permanecían perpetuamente cerradas, fueron abiertas para dejar entrar la luz del sol. El jardín recibió comederos para pájaros, estratégicamente ubicados para que Mateo pudiera observarlos desde su habitación. La biblioteca, cubierta de polvo, fue reorganizada con un rincón especial para las historias favoritas del niño. Sin embargo, fue durante una cena particularmente tensa cuando se formó la primera gran tormenta. Diego, irritado por problemas en el trabajo, criticaba la nueva disposición de los muebles en la sala. ¿Quién autorizó estos cambios? Su voz cortante resonó en la mesa. Fui yo, papá. Mateo respondió, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo.
Ana me ayudó a hacer un espacio para leer cerca de la ventana, así puedo ver los pájaros mientras leo mis historias. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miró a su hijo, luego a Ana, sus ojos oscuros chisporroteando de ira contenida. Señorita Valencia, su voz era hielo puro, en mi casa, los cambios requieren autorización. Usted fue contratada para mantener el orden, no para convertir esto en... Hizo un gesto despectivo, un parque de diversiones. Mateo se encogió en su silla, pero Ana permaneció serena. Con todo respeto, señor Montero, una casa no es un museo. Es un lugar para vivir. Una casa, Diego interrumpió, es lo que su dueño determine que sea. Y esta es mi casa. También es mi casa. La voz de Mateo explotó, sorprendiendo a todos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras se levantaba de la mesa. Pero nunca estás aquí para saber cómo quiero vivir en ella. El niño corrió hacia su habitación, dejando un silencio atónito atrás. Diego, por primera vez en años, pareció perder momentáneamente su compostura. Sus ojos se encontraron con los de Ana, quien mantuvo su mirada sin miedo. Señor, dijo suavemente, a veces las mayores fortunas no están en los cofres de los bancos. Esa noche, después de que todos se retiraran, Diego permaneció en su oficina hasta tarde, con los ojos fijos en una antigua fotografía de familia. Elena sonreía en la imagen, sosteniendo a un Mateo bebé en sus brazos. Había alegría en esa foto, había vida. ¿En qué momento permitió que su casa se convirtiera en una prisión dorada? El sonido distante de una risa infantil atravesó las paredes. Probablemente Mateo estaba leyendo otra de sus historias de aventura antes de dormir. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de una verdad que comenzaba a formarse en su pecho. Tal vez Ana tenía razón. Tal vez su casa necesitaba más que solo orden y silencio. Pero admitirlo significaría confrontar verdades que no estaba preparado para enfrentar. Por el momento, volvió sus ojos a los informes financieros sobre su escritorio, buscando refugio en el único mundo que aún tenía sentido para él, el de los números, que no exigían emociones, que no pedían más de lo que estaba dispuesto a dar. Los días en la mansión Montero comenzaron a seguir un nuevo ritmo, como una música que lentamente encuentra su melodía. Las mañanas, antes tan silenciosas como un cementerio, ahora se llenaban con el seductor aroma de chocolate caliente y tostadas con canela, el desayuno favorito de Mateo, una receta que Ana había aprendido de su abuela en las montañas de su tierra natal. El niño comenzaba a bajar a la cocina cada vez más temprano, sus pasos ligeros en la escalera anunciando su llegada antes de que el sol amaneciera por completo. Carmen, que aún no se había jubilado, observaba la transformación con ojos llenos de lágrimas. Es como ver flores brotar en el desierto, comentó una mañana con Ana, mientras ambas observaban a Mateo ordenar meticulosamente la mesa del desayuno, colocando cada cubierto con el cuidado de quien arma un rompecabezas precioso. La antigua ama de llaves se permitió compartir con Ana recuerdos de los tiempos en que Elena aún estaba presente. La señora Elena tenía ese mismo don, susurró, asegurándose de que Diego no estaba cerca. Ella convertía cada comida en una celebración. No importaba si era solo un desayuno o una cena formal, siempre había música, siempre risas. Ana escuchaba atentamente esas historias, como quien recoge piezas de un mosaico roto. Cada detalle sobre Elena ayudaba a comprender mejor el vacío que su partida había dejado. ¿Qué pasó con ella?, preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Carmen negó con la cabeza tristemente. Algunas penas son demasiado profundas para ser compartidas, niña. Pero puedo decirte que se fue una noche de tormenta, dejando solo una carta que el señor Montero quemó sin leer. Desde entonces, es como si el tiempo se hubiera congelado en esta casa. Las palabras de Carmen resonaban en la mente de Ana mientras observaba los pequeños cambios que comenzaban a florecer. Diego, aunque mantenía su estricta rutina de trabajo, comenzó a notar las transformaciones sutiles. La sonrisa de Mateo durante la cena, antes tan rara como un eclipse, ahora aparecía con creciente regularidad. Los dibujos coloridos que decoraban la puerta de la nevera contaban historias de piratas y tesoros escondidos, cada uno firmado con orgullo por el pequeño artista. El sonido de las risas, antes sofocado por el silencio opresivo, ahora escapaba por las rendijas de las ventanas como aves recién liberadas. Una tarde particularmente agitada de otoño, cuando las hojas doradas danzaban por el jardín de la mansión, Diego tuvo que regresar más temprano para recoger unos documentos importantes que había olvidado. El sonido de los neumáticos de su Mercedes en el garaje no fue notado por los ocupantes de la casa,
absortos en su propia aventura. Al entrar, Diego se sorprendió por una escena que lo hizo detenerse abruptamente en el umbral de la sala de estar. Mateo estaba de pie sobre una de las carísimas sillas Luis XV, gesticulando dramáticamente mientras leía en voz alta de un cuaderno decorado con dibujos de barcos piratas. Ana, sentada en la alfombra persa con las piernas cruzadas, expresaba asombro y admiración con cada giro de la narrativa. Y entonces, proclamaba Mateo con una voz grave que intentaba imitar la de un pirata experimentado, el valiente capitán Rodrigo descubrió que el verdadero tesoro no estaba escondido en el misterioso cofre, sino en el corazón de su leal tripulación. Porque, miren bien, y aquí su voz adoptó un tono solemne que recordaba aterradoramente a Elena, no hay riqueza mayor que el amor de una familia. ¡Qué emocionante!, exclamó Ana, aplaudiendo con genuino entusiasmo. Tienes un verdadero don para contar historias, pequeño autor. La forma. ¿Quieres cumplir con tus obligaciones? Tal vez sea mejor que te vayas. Ana lo miró fijamente, sus manos aún temblando, pero su voz firme. Entiendo, señor Montero. No me olvidaré de mis responsabilidades. Diego, con el rostro rígido, dio media vuelta y salió de la habitación sin una palabra más. El silencio que dejó atrás era denso, como si el aire hubiera pesado de repente. Mateo se acercó a Ana, su rostro una mezcla de confusión y tristeza. Lo siento, Ana murmuró, sus ojos grandes llenos de arrepentimiento. No debía haber mencionado a mamá. Ana lo miró con dulzura, su mano acariciando suavemente el cabello desordenado de Mateo. No es tu culpa, Mateo. Siempre podrás hablar de tu mamá cuando lo necesites. No tienes que guardarlo todo dentro. Mateo asintió lentamente, su rostro reflejando una mezcla de gratitud y temor. Gracias. Ana observó cómo se alejaba, y en su corazón sabía que el miedo de Mateo era solo el principio de lo que quedaba por venir. La batalla entre el silencio y las palabras, entre el dolor no expresado y la necesidad de sanar, aún no había terminado. Pero también sabía algo más, que, por más difícil que fuera, ella estaba dispuesta a ayudar a Mateo a seguir adelante. A no dejarlo solo en su dolor. Y en ese momento, Ana se dio cuenta de que, aunque el silencio podía ser profundo, las palabras aún tenían el poder de cambiarlo todo. Y celebraciones familiares, momentos capturados en fotos en las que Elena sonreía con una felicidad que ahora parecía lejana, como un sueño del que no podía despertar. Diego recorrió con la vista cada una de las imágenes, como si esperara encontrar algo que le devolviera la paz, algo que le recordara que el amor que una vez había compartido con Elena aún existía en alguna parte de su corazón. Pero lo que vio fue solo un vacío. El hombre cerró el álbum con fuerza, como si al hacerlo pudiera cerrar también las heridas que nunca habían sanado. Guardó la llave en su bolsillo y se quedó allí, en medio de la sala silenciosa, rodeado por los recuerdos que ya no podía tocar, que ya no podía revivir. Mateo había sido claro. Las palabras del niño, la explosión de su dolor reprimido, lo habían alcanzado de una manera que ni él mismo había previsto. Durante tanto tiempo, Diego había tratado de bloquear el dolor, de negar la realidad de la ausencia de Elena. Pero ahora, al escuchar a su hijo, se dio cuenta de que no podía seguir ignorando lo que había sucedido. El silencio no cura la herida, murmuró para sí mismo, repitiendo las palabras de Ana, como si fueran una revelación. Diego se quedó allí, parado frente a la estantería, la mente atormentada por una mezcla de emociones, tristeza, ira, culpa. Y en medio de todo eso, una pequeña chispa de algo que no podía identificar. Tal vez, solo tal vez, era el comienzo de la posibilidad de sanar. De permitir que el dolor saliera a la luz. Pero eso aún estaba por verse. Y muerto, como tu corazón. Esas palabras lo perseguían, lo atormentaban en cada pensamiento, en cada respiración. Diego miró el álbum una vez más, pero ya no podía ver las imágenes de la misma manera. Los recuerdos que antes le daban consuelo ahora solo le recordaban lo que había perdido y lo que había hecho para evitar enfrentar esa pérdida. Se levantó de la poltrona con esfuerzo, sus músculos tensos, su mente nublada por una mezcla de culpa y miedo. Sabía que debía hacer algo, que no podía seguir viviendo en la sombra de su dolor. Pero no sabía por dónde empezar. El sonido de los pasos de Ana descendiendo por la escalera lo sacó de su ensueño. Con cada paso que ella daba, algo dentro de él se quebraba un poco más. Diego caminó hacia la ventana, observando el jardín vacío, el mismo jardín que había visto florecer junto a Elena, pero que ahora le parecía una prisión silenciosa. Ana apareció en la puerta, trayendo consigo el aroma reconfortante del chocolate caliente que había preparado para Mateo.
¿Cómo está Mateo?, preguntó, su voz suave, pero cargada de preocupación. Está en su habitación, Diego respondió sin mirarla, su voz distante. No he hablado con él. No sé qué decirle. Ana lo miró por un momento, comprendiendo el peso de sus palabras. Se acercó lentamente, colocó la taza de chocolate sobre la mesa y lo miró con compasión. Diego, no importa lo que digas. Lo importante es que estés allí para él. Mateo necesita saber que lo amas, que no estás solo en su dolor. Él la miró, sus ojos oscuros llenos de emociones reprimidas. No sé cómo hacerlo, murmuró, su voz quebrada. El primer paso es dejar que el dolor salga, dijo Ana con suavidad. Solo cuando lo enfrentes, podrás sanarlo. Diego cerró los ojos, como si las palabras de Ana le atravesaran el corazón. Había sido tan fácil evitar todo esto, tan fácil ignorar el dolor. Pero ahora ya no podía escapar. Lo intentaré, dijo finalmente, su voz firme, aunque llena de incertidumbre. Lo intentaré. Y en ese momento, mientras la luz gris del día comenzaba a entrar por la ventana, Diego comprendió que el camino hacia la sanación no sería fácil. Pero al menos estaba dispuesto a caminarlo. Lentamente, como se temiera que el sonido desapareciera si se movía demasiado rápido. El eco del piano lo llamó, invitándolo a enfrentar lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Sin pensar, caminó hacia la sala de música, como si sus pasos lo condujeran por un sendero que ya no podía eludir. Al llegar a la puerta, la vio. Ana estaba sentada en el banco del piano, con Mateo a su lado. Sus dedos pequeños tocaban las teclas con cautela, siguiendo la suave guía de Ana. La melodía, aunque imperfecta, se extendía por la habitación con una dulzura inconfundible, llenando el espacio con una calidez que Diego no había sentido en años. Mateo miraba las teclas con concentración, pero sus ojos reflejaban algo más, un destello de esperanza. Algo que había estado perdido desde la partida de Elena, pero que ahora comenzaba a renacer. Ana, al notar la presencia de Diego, detuvo su mano sobre las teclas y se levantó, dándole espacio. Diego se quedó allí, en el umbral de la puerta, observando a su hijo, quien no dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Mateo había regresado a la música, algo que había dejado atrás, como tantas otras cosas, cuando el dolor lo había invadido. Está tocando como lo hacía Elena, dijo Ana suavemente, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y esperanza. Diego no respondió de inmediato, sus labios se apretaron en una línea delgada. Finalmente, caminó hacia el piano y, con una suavidad que sorprendió incluso a sí mismo, acarició la cabeza de Mateo. Está bien, hijo, dijo con voz quebrada, está bien tocar de nuevo. El niño levantó la vista hacia él, una mezcla de sorpresa y alivio en sus ojos. Papá. Mateo susurró, su voz temblorosa, vos se va a voltar a ser como antes. Diego lo miró, el peso de su propia respuesta amenazando con desbordarse. No sé, hijo. No sé, pero voy a intentar. En ese momento, todo parecía más claro. Las palabras no lo sanarían todo, pero tal vez podían ser el primer paso. Y, tal vez, al igual que los cardenales en el jardín, el tiempo ayudaría a que algo nuevo creciera. Vamos a intentarlo juntos, dijo finalmente, su voz más firme, más llena de esperanza. Mateo sonrió por primera vez en días, y, aunque las cicatrices seguían allí, por un breve momento, el futuro parecía un poco menos oscuro. De repente, su corazón retumbó en su pecho. La melodía era la misma que Elena solía tocar para que Mateo se durmiera. Sus pies lo llevaron automáticamente a la sala de música, ese santuario cerrado durante tanto tiempo. La puerta estaba entreabierta, y a través de ella vio una escena que hizo que su mundo se detuviera. Mateo sentado al piano, sus pequeños dedos tocando las teclas amarillentas, mientras Ana estaba a su lado, guiando suavemente sus manos. Mamá tocaba así, explicó Mateo con la voz quebrada. Ella decía que era una canción de cuna española que la abuela de mamá cantaba. Es una melodía muy bonita, respondió Ana suavemente. Tu mamá debe haber sido una persona muy especial. Lo era. Mateo vaciló, deteniendo sus dedos sobre las teclas. Pero papá no quiere que hable de ella. Se pone con esa mirada, como si le doliera mucho por dentro. Diego sintió que sus piernas flaqueaban y se apoyó en el marco de la puerta. El movimiento hizo que el suelo de madera crujiera, revelando su presencia. Mateo se congeló al instante, sus ojos grandes de miedo. Pero antes de que el silencio pudiera tragarse nuevamente ese momento, Diego hizo algo que sorprendió incluso a sí mismo. Entró en la sala,
con pasos lentos y vacilantes, y se sentó junto a su hijo en el banco del piano. Tu mamá, comenzó, con la voz temblando ligeramente, solía tocar esta canción todas las noches para que te durmieras. Incluso cuando estaba agotada después de un largo día, nunca se saltaba ese ritual. El silencio que siguió fue diferente al de antes. No era un silencio de dolor o represión, sino de expectativa, como el aire antes de una tormenta de verano. ¿Por qué se fue mamá, papá? La pregunta que Mateo había guardado durante 3 años finalmente salió, pequeña y asustada. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 años de silencio sobre sus hombros. Ana hizo un movimiento para retirarse, pero él la detuvo con un gesto suave. Quédate, dijo, sorprendiendo a todos, incluso a sí mismo. También mereces saberlo. Tal vez todos necesitamos escuchar esta historia. Y así, en esa sala tan silenciosa durante tanto tiempo, Diego Montero comenzó a desenterrar las verdades que había guardado tan celosamente. La historia de cómo conoció a Elena, su amor por la música, sus sueños de abrir una escuela de arte para niños desfavorecidos. Como él, tan centrado en construir su imperio, había ido sofocando esos sueños con su obsesión por el éxito y el estatus. No pudo soportar ver cómo morían sus sueños, admitió, su voz cargada de arrepentimiento. Y yo, estaba demasiado ocupado contando dinero para darme cuenta de que estaba perdiendo lo que realmente importaba. Pero ella nos amaba, ¿verdad?, preguntó Mateo, sus pequeñas manos buscando las de su padre. Más que nada, hijo. Más que nada. Ana observaba la escena con lágrimas en los ojos, su corazón rebosante de la belleza de ese momento de sanación. La música del piano se había detenido, pero una nueva melodía comenzaba a formarse en la mansión Montero, la melodía del perdón, de la comprensión y, tal vez, de un nuevo comienzo. Esa tarde, por primera vez en 3 años, Diego Montero canceló todas sus reuniones. En su lugar, pasó horas sentado al piano con su hijo, enseñándole las notas de la canción de cuna que Elena tanto amaba. Y si de vez en cuando las lágrimas rodaban por su rostro, nadie las mencionó, porque a veces, las lágrimas son solo otro tipo de música. La noticia llegó una mañana de jueves, tan inesperada como una tormenta en un día despejado. Diego estaba en su oficina, revisando algunos contratos, cuando su secretaria le pasó una llamada que cambiaría todo. Elena estaba de vuelta en la ciudad. Sus manos temblaron al tomar el teléfono. La voz al otro lado, su abogado de toda la vida, sonaba lejana, como si viniera de un túnel. Quiere ver a Mateo, Diego. Está reclamando sus derechos como madre. El mundo pareció ralentizarse mientras Diego absorbía esas palabras. Sus manos apretaron el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. La voz al otro lado de la línea continuaba. Elena está hospedada en el Hotel Continental. Ella parece diferente, Diego. Más madura, más centrada. Dijo que pasó los últimos 3 años tratándose, haciendo terapia. Que finalmente encontró la paz que buscaba. ¿Paz? La palabra escapó de los labios de Diego como un gruñido. ¿Y qué pasa con la paz de nuestro hijo? ¿Qué pasa con la paz que ella destruyó cuando desapareció en medio de la noche? Ella quiere hacer las cosas bien esta vez, continuó el abogado, su voz profesional enmascarando cualquier opinión personal. Está dispuesta a seguir sus condiciones, a hacer un acercamiento gradual. Pero Diego, ella tiene derechos legales. Si no cooperas. ¿Amenazándome con un juicio? ¿Después de todo? Diego se levantó abruptamente, su silla de cuero chocando contra la pared. Dile que mi hijo no es un juguete que ella pueda abandonar y luego reclamar cuando le plazca. Diego, sé razonable. Piensa en Mateo. Es exactamente en él en lo que estoy pensando. El grito resonó en la oficina, seguido del sonido del teléfono siendo lanzado contra la pared. Diego permaneció de pie, respirando pesadamente, observando los trozos del aparato esparcidos por el suelo. A través de la ventana, podía ver a Ana y Mateo en el jardín, plantando flores nuevas en los macizos. Su hijo se reía de algo que ella había dicho, su rostro iluminado por esa alegría pura que había desaparecido con la partida de Elena. En las últimas semanas, desde la conversación en el piano, la mansión Montero había comenzado a encontrar un nuevo ritmo. Mateo sonreía más, sus historias ahora llenaban la casa, e incluso Diego había comenzado a trabajar menos, dedicando sus noches a reaprender las viejas melodías que tanto significaban para su hijo. ¿Cómo podría arriesgar esa felicidad recién descubierta? ¿Cómo podría permitir que Elena regresara para potencialmente destruirlo todo otra vez?
La cena de esa noche fue un ejercicio de autocontrol. Cada bocado parecía arena en su boca mientras observaba a Mateo compartir con entusiasmo sus planes para nuevas historias. Ana, siempre atenta, notaba la tensión en los hombros de Diego, la forma en que sus ojos de vez en cuando se perdían en recuerdos lejanos. ¿Está todo bien, señor?, preguntó suavemente, mientras servía la sopa. Antes de que Diego pudiera responder, Mateo irrumpió en el comedor, llevando orgullosamente un papel de colores. «Papá, ganamos el primer lugar en la feria literaria. La profesora dijo que mi historia sobre el pianista y su hija fue la mejor de la escuela». Diego miró a su hijo, esa sonrisa radiante, los ojos brillantes tan parecidos a los de Elena, y sintió que su corazón se apretaba. La historia premiada, sobre un pianista y su hija, claramente estaba inspirada en los recuerdos que finalmente había compartido sobre Elena. Su hijo apenas comenzaba a procesar el pasado, a cicatrizar viejas heridas. «¿Papá?». La voz de Mateo lo trajo de vuelta al presente. «¿No te gustó mi historia?». Diego forzó una sonrisa, pero sus manos temblaban al sostener la servilleta. «Claro que me gustó, hijo. Es solo que…». Fue entonces cuando sonó el teléfono de la casa. Carmen, que estaba sirviendo el postre, se movió para contestar, pero Diego la detuvo con un gesto brusco. Todos en la sala se congelaron. El teléfono de la casa rara vez sonaba, especialmente a esa hora. Tras 3 tonos angustiosos, la contestadora se activó. «Residencia Montero, por favor deje su mensaje». «¿Diego?». La voz que llenó la sala hizo que el tiempo se detuviera. «Diego, sé que estás ahí. Por favor, necesito hablar sobre Mateo. Necesito explicar». El sonido del tenedor de Mateo cayendo en el plato resonó como un disparo. Ana inmediatamente se movió para abrazarlo, pero Diego fue más rápido. «Todo el mundo fuera». Su voz retumbó en la sala. «Ahora». Carmen rápidamente se retiró, pero Ana permaneció firme, con los brazos protectores alrededor de Mateo, que temblaba como una hoja al viento. «Señor Montero», comenzó ella, su voz calmada pero firme, «creo que no es el momento para…». «Tú no tienes derecho», cortó Diego, sus palabras afiladas como cuchillas. «No tienes idea de lo que pasamos, de lo que ella nos hizo pasar». La voz de Elena continuaba fluyendo por la contestadora. «Sé que no tengo derecho a aparecer así, pero estos 3 años, necesitaba este tiempo, mi amor. Necesitaba encontrarme, curarme». «¿Curarte?». Diego explotó, agarrando el aparato y arrancándolo de la toma con violencia. «¿Y qué pasó con nosotros? ¿Qué pasó con nuevas heridas?». «Basta». El grito de Mateo cortó el aire como un rayo. «Basta, papá. Me estás asustando». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego miró a su hijo, su precioso niño que tanto se parecía a Elena, y vio el terror en sus ojos. El terror de él. De su propio padre. «Dios mío», susurró, tambaleándose hacia atrás. «¿Qué estoy haciendo?». Ana guió suavemente a Mateo fuera de la sala. «Vamos a la cocina, pequeño. Haré ese chocolate caliente especial que tanto te gusta». «No», Diego interrumpió, su voz ahora rota. «Por favor, quédense». Se dejó caer pesadamente en una silla, toda su rabia evaporándose, dejando solo agotamiento. «Mateo, hijo, perdóname. Yo solo, no sé cómo manejar esto». Mateo, aún temblando levemente, miró a Ana en busca de orientación. Ella asintió suavemente, y el niño lentamente se acercó a su padre. ¿Realmente volvió? Su voz era solo un susurro. Diego asintió, incapaz de encontrar palabras. Ana discretamente comenzó a recoger los platos, dándole a padre e hijo un momento de privacidad, pero Mateo la sostuvo por el delantal. «Quédate», pidió. «Por favor, necesito que estés aquí». Fue en ese momento que Diego realmente miró a Ana, no como una empleada, no como una intrusa, sino como alguien que se había vuelto fundamental en la vida de su hijo. Alguien que, silenciosamente, había ayudado a reconstruir lo que Elena había destrozado. «Tu madre», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «ella quiere verte, Mateo. Dijo que pasó estos años tratándose, intentando convertirse en una mejor persona. ¿Y si ella se va otra vez?». La pregunta de Mateo cargaba el peso de 3 años de abandono. «No voy a dejar que eso pase», prometió Diego. «Esta vez, haremos todo diferente. Todo a su tiempo, cuando estés listo». «¿Y Ana?». Mateo preguntó, sus ojos revelando su mayor miedo. «¿Tendrá que irse si mamá vuelve?».
Diego sintió su corazón apretarse. ¿Cómo explicarle a su hijo que nada era tan simple? Que el regreso de Elena complicaba todo, que los papeles y límites que antes parecían tan claros ahora estaban difusos. Ana es parte de nuestra familia ahora, respondió finalmente, sorprendiendo incluso a sí mismo con la firmeza en su voz. De una manera diferente, pero no menos importante. Ana, que había permanecido en silencio, tenía lágrimas en los ojos. Mateo dijo suavemente, tu madre siempre será tu madre. Nada cambiará eso. Mi amor por ti es diferente, es el amor de alguien que ha tenido el privilegio de verte crecer, de compartir tus historias, de ser parte de tu vida. Y ese amor no se va, no importa lo que pase. Mateo absorbió sus palabras, su pequeño rostro fruncido en concentración. ¿Puedo pensar un poco antes de decidir si quiero verla? Todo el tiempo que necesites, mi amor, respondió Diego, abrazando fuertemente a su hijo. Todo el tiempo del mundo. Esa noche, mucho después de que Mateo finalmente se durmiera, Diego encontró a Ana en la cocina. Ella estaba limpiando los últimos vestigios de esa noche tumultuosa, sus manos ocupadas pero su rostro revelando el torbellino de emociones que la consumía. ¿Cómo está?, preguntó, sin volverse. Durmiendo. Finalmente. Diego se apoyó en el marco de la puerta. Ana, yo. No necesitas decir nada, señor. Sí lo necesito. Se acercó, forzándola a mirarlo. Necesito decirte que lo siento. Por todo. Y necesito decirte, gracias. Por no haberte ido cuando habría sido más fácil irte. Por haberte quedado cuando los dos estábamos demasiado rotos para darnos cuenta de que necesitábamos ayuda. Ana lo estudió por un largo momento. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, señor Montero? Tu capacidad de amar, incluso cuando el amor te ha herido tanto. Yo no. Sí, tú amas. Amas tan profundamente que transformaste ese amor en muros, tratando de proteger a Mateo del mismo dolor que sientes. Pero el amor no funciona así. El amor necesita espacio para respirar, para crecer, para sanar. Diego sintió que sus defensas se derrumbaban por completo. ¿Cómo hago esto, Ana? ¿Cómo protejo a mi hijo sin ahogarlo? ¿Cómo dejo que Elena se acerque sin arriesgarme a perderlo otra vez? Un día a la vez, respondió suavemente ella. Con paciencia, con coraje y sonrió levemente, con un poco de ayuda. Esa noche, por primera vez en 3 años, Diego lloró. Lloró por la partida de Elena, por el dolor de Mateo, por todos los momentos perdidos y encontrados. Y Ana se quedó allí, una presencia silenciosa y fuerte, recordándole que a veces las familias no se forman solo por sangre, sino por elecciones, por amor y por las personas que deciden quedarse cuando sería más fácil irse. Lo inevitable sucedió una tarde de domingo, 3 semanas después de la llamada que lo cambió todo. Mateo estaba en el jardín con Ana, alimentando a los cardenales que habían hecho su nido en la vieja magnolia, cuando el sonido de los neumáticos sobre la grava anunció una llegada inesperada. Diego, que observaba la escena desde la ventana de su oficina, sintió que su corazón se detenía. Conocía ese coche, un Audi plateado que Elena siempre prefería. Sus manos se aferraron al alféizar de la ventana con tanta fuerza que los nudillos de sus dedos se pusieron blancos. Señor Montero, Carmen golpeó suavemente la puerta, su voz temblando levemente. La señora Elena está aquí. En el jardín, Ana notó de inmediato el cambio en la atmósfera. Los pájaros dejaron de cantar, como si sintieran la tensión en el aire. Mateo, concentrado en esparcir semillas para sus amigos emplumados, aún no lo había notado. Ana, llamó él, frunciendo el ceño al darse cuenta de que ella había dejado de hablar en medio de una historia. ¿Qué pasó? Fue entonces cuando escuchó el sonido de tacones altos sobre el mármol de la entrada, una voz que solo existía en sus recuerdos más antiguos, el olor familiar de un perfume que había quedado guardado en algún rincón de su mente. ¿Mateo? Se giró lentamente, las semillas deslizándose entre sus dedos congelados. Allí, parada en la puerta del jardín, estaba Elena. 3 años habían cambiado su rostro de formas sutiles, algunas arrugas nuevas alrededor de los ojos, el cabello más corto, un aire de madurez que antes no estaba allí. Pero sus ojos, eran los mismos ojos que Mateo veía todas las mañanas en el espejo. Mi amor, dio un paso vacilante en su dirección. ¿Cómo has crecido? Ana, instintivamente, se movió para situarse entre Mateo y Elena, un gesto protector que no pasó desapercibido por nadie. El niño se aferró a su delantal, su pequeño cuerpo temblando. Elena.
La voz de Diego cortó el aire como una hoja de hielo. Había bajado las escaleras en tiempo récord, ahora parado en la misma puerta por donde su exesposa acababa de entrar. ¿Qué crees que estás haciendo? Vine a ver a mi hijo, respondió ella, su voz más firme de lo que sus ojos empañados sugerían. Estoy cansada de esperar permisos y abogados. ¿Permisos? Diego se rió sin humor. Perdiste el derecho a cualquier permiso la noche en que abandonaste a esta familia. Diego, por favor, imploró Elena, sé que cometí un error. Sé que causé un dolor inimaginable. Pero pasé 3 años reconstruyéndome, tratándome. 3 años. La voz de Diego tronó. 3 años sin una sola carta, una sola llamada. ¿Sabes cuántos cumpleaños perdiste? ¿Cuántas noches pasé tratando de explicarle a nuestro hijo por qué su madre no lo amaba lo suficiente como para quedarse? No fue por falta de amor. Elena gritó de vuelta, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Fue por amor que me fui. Estaba destruyéndolo todo, hundiéndome en una depresión que consumía no solo a mí, sino a todo a mi alrededor. Necesitaba curarme para poder ser la madre que Mateo merece. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo, todavía aferrado a Ana, miraba de un padre a otro como quien ve un partido de tenis particularmente violento. Mi amor, Elena se dirigió directamente a Mateo, su voz más suave, sé que debes odiarme. No te odio, Mateo finalmente habló, su voz pequeña pero clara. Solo, ya no te conozco. Elena tambaleó como si hubiera recibido una bofetada. Diego cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Pero quiero conocerte, continuó Mateo, sorprendiendo a todos. Quiero entender, ¿por qué tuviste que irte? ¿Por qué no podías curarte aquí, con nosotros? Ana soltó suavemente el delantal de las manos de Mateo. Voy a dejarlos hablar. No. Mateo la sostuvo con más fuerza. Quédate, por favor. Necesito que estés aquí. Fue en ese momento cuando Elena realmente miró a Ana, no como una empleada, no como una intrusa, sino como alguien que había llenado el vacío que ella había dejado. Sus ojos se encontraron, y algo pasó entre las dos mujeres, un entendimiento silencioso, un intercambio de gratitud y aceptación. Debe ser Ana, dijo suavemente Elena. El abogado mencionó, dijo que transformaste esta casa. Nos transformó a nosotros, corrigió Diego, su voz aún tensa pero menos hostil. Ella trajo vida de vuelta a un lugar que estaba muriendo. Elena asintió lentamente, absorbiendo la escena frente a ella, su hijo, protegido y amado, su exesposo, todavía herido pero visiblemente cambiado, y esta mujer que había logrado lo que ella no pudo, curar esta familia sin necesidad de romperla primero. ¿Podemos hablar?, preguntó, dirigiéndose a todos en la sala. No vine a tomar el lugar de nadie ni a destruir lo que han construido. Solo quiero una oportunidad para explicar, para intentar arreglar lo que rompí, si aún es posible. Diego miró a Mateo, que todavía sostenía la mano de Ana pero ahora estaba más erguido, más confiado. Su hijo había crecido tanto, no solo en altura, sino en sabiduría, en comprensión, en capacidad de amar. «Mateo», preguntó suavemente, «¿qué quieres hacer?». El niño pensó por un momento, su rostro fruncido en concentración. ¿Podemos tomar chocolate caliente? Ana hace el mejor chocolate caliente del mundo. Y tal vez mamá pueda contarnos su historia. La verdadera historia. Elena se cubrió la boca con las manos, emocionada por la simplicidad y la sabiduría de esa sugerencia. Diego sintió algo derretirse en su pecho, una parte del hielo que había cultivado por tanto tiempo. Vamos a la cocina entonces, sugirió amablemente Ana. Algunas historias se cuentan mejor con chocolate caliente y canela, Mateo completó, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. Mamá siempre le ponía canela al chocolate. Aún lo pongo, Ana y Elena dijeron al unísono, y por un breve momento, todos sonrieron, una sonrisa vacilante, frágil como la primera flor después de un largo invierno, pero una sonrisa al fin. Mientras caminaban hacia la cocina, Diego se dio cuenta de que tal vez esa era la verdadera definición de familia, no aquella que nunca se rompe, sino aquella que aprende a reconstruirse, que encuentra belleza incluso en las cicatrices, que tiene suficiente espacio en su corazón para amar de formas diferentes, inesperadas, imperfectas, pero profundamente verdaderas. 6 meses pasaron desde aquella tarde en el jardín. La mansión Montero, antes un mausoleo de recuerdos dolorosos, ahora palpitaba con una nueva energía. Los cambios eran sutiles,
pero profundos, como raíces que crecen silenciosamente bajo la tierra, fortaleciendo un árbol que todos creían muerto. El piano de la sala de música rara vez permanecía en silencio. Mateo tenía clases 3 veces por semana con Elena, quien venía religiosamente a las horas acordadas. Al principio, las sesiones eran tensas, marcadas por silencios incómodos y palabras cuidadosamente elegidas. Pero poco a poco, entre una nota y otra, madre e hijo comenzaron a reconstruir su propia melodía. «Tus manos son exactamente como las mías», comentó Elena una tarde, observando los dedos de Mateo danzar sobre las teclas. «Tu padre siempre decía que eran muy pequeñas para el piano». «Ana dice que no importa el tamaño de las manos», respondió Mateo, concentrado en un pasaje particularmente difícil. «Lo que importa es el tamaño del corazón que hace la música». Elena sonrió, intercambiando una mirada agradecida con Ana, que discretamente organizaba las partituras al otro lado de la sala. La relación entre las dos mujeres se había desarrollado de manera sorprendente, no como rivales, sino como aliadas en la misión de hacer feliz a Mateo. Diego, por su parte, comenzó a trabajar menos. Las reuniones nocturnas fueron sustituidas por cenas familiares, donde Mateo compartía sus historias cada vez más elaboradas. Algunas noches, Elena se unía a ellos, ya no como esposa, sino como una presencia amiga, alguien que estaba aprendiendo, al igual que todos, a navegar en este nuevo arreglo familiar. «Señor Montero», Ana lo encontró una noche en su oficina. «Carmen dejó esto para usted antes de irse a su jubilación». Era un álbum de fotos, pero no uno de los antiguos. Este estaba lleno de imágenes recientes: Mateo en el escenario de la escuela, recibiendo su premio literario, él y Diego en el piano, tratando de descifrar una nueva partitura, Elena enseñándole a hacer chocolate caliente de la manera tradicional, Ana en el jardín, mostrándole cómo los cardenales construyen sus nidos. «Dijo que una casa no está hecha solo de paredes», continuó suavemente Ana, «sino de las historias que vivimos dentro de ellas». Diego hojeó el álbum, sus manos trazando suavemente cada fotografía. «Sabes, Ana, durante mucho tiempo pensé que una familia era como un jarrón de cristal, una vez roto, nunca podría repararse. Pero ahora entiendo que la familia es más como un mosaico. A veces necesita romperse para crear algo nuevo, algo incluso más bonito que el original». Ana sonrió, comenzando a retirarse, pero Diego la detuvo. «Quédate, por favor. Quiero mostrarte algo». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. «Es la carta que Elena dejó la noche en que se fue. Nunca tuve el valor de leerla, hasta hoy. ¿Estás seguro de que quieres compartir esto conmigo, señor? Eres parte de esta historia ahora, Ana. Parte de esta familia». Juntos, leyeron las palabras escritas 3 años atrás, palabras de una mujer rota, pidiendo perdón no solo por irse, sino por no tener la fuerza para quedarse. Palabras que hablaban de un amor tan grande que se volvió destructivo, de una oscuridad tan profunda que engullía todo a su paso. «Ella tomó la decisión correcta», dijo Ana suavemente, cuando terminaron. «Aunque de la manera equivocada, aunque causó tanto dolor, necesitaba sanarse para poder volver». «¿Cómo sabe siempre la cosa correcta para decir?» «Tal vez porque aprendí a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón». En el piso de abajo, la voz de Mateo resonaba por la casa. Él estaba leyendo su más nueva historia a Elena, quien se quedó para la cena. Era un cuento sobre un pájaro que construyó 3 nidos diferentes antes de entender que el hogar no es un lugar, sino las personas con quienes elegimos compartir nuestra vida. Diego y Ana bajaron para unirse a ellos, cada paso resonando por una casa que ya no estaba vacía. Las paredes, antes testigos silenciosos de tanto dolor, ahora guardaban risas, música e historias, muchas historias. La mansión Montero se había transformado. Ya no era un museo de memorias dolorosas, ni una fortaleza contra el mundo exterior. Era un hogar, imperfecto, a veces complicado, pero profundamente verdadero. Un lugar donde el amor no necesitaba ser perfecto para ser real, donde las cicatrices contaban historias de superación, y donde cada persona tenía espacio para ser exactamente quien era. Ana sonrió, comenzando a retirarse, pero Diego la detuvo. «Quédate, por favor. Quiero mostrarte algo». Abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre. «Es la carta que Elena dejó la noche en que se fue. Nunca tuve el valor de leerla, hasta hoy. ¿Estás seguro de que quieres compartir esto conmigo, señor? Eres parte de esta historia ahora, Ana. Parte de esta familia». Juntos, leyeron las palabras escritas 3 años atrás,
palabras de una mujer rota, suplicando perdón no solo por irse, sino por no tener la fuerza para quedarse. Palabras que hablaban de un amor tan grande que se volvió destructivo, de una oscuridad tan profunda que devoraba todo a su paso. Tomó la decisión correcta, dijo Ana suavemente, cuando terminaron. Aunque de la manera equivocada, aunque causó tanto dolor, necesitaba sanar para poder regresar. ¿Cómo sabes siempre lo que decir? Tal vez porque aprendí a escuchar no solo con los oídos, sino con el corazón. Abajo, la voz de Mateo resonaba por la casa. Estaba leyendo su historia más reciente para Elena, que se quedó a cenar. Era un cuento sobre un pájaro que construyó 3 nidos diferentes antes de entender que el hogar no es un lugar, sino las personas con las que elegimos compartir nuestra vida. Diego y Ana bajaron para unirse a ellos, cada paso resonando por una casa que ya no estaba vacía. Las paredes, antes testigos silenciosos de tanto dolor, ahora guardaban risas, música e historias, muchas historias. La mansión Montero se había transformado. Ya no era un museo de memorias dolorosas, ni una fortaleza contra el mundo exterior. Era un hogar, imperfecto, a veces complicado, pero profundamente verdadero. Un lugar donde el amor no necesitaba ser perfecto para ser real, donde las cicatrices contaban historias de superación, y donde cada persona tenía espacio para ser exactamente quien era.